Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir una muy interesante y oportuna conversación con un invitado que estamos seguros que nuestro público televidente va a recibir informaciones muy oportunas, valga la redundancia, y que lo tenemos aquí con nosotros. Vamos a conversar con Jean Suriel, quien es comunicador y analista climatológico, meteorológico. Yo no sé, tú me vas a ayudar en eso. Si es lo mismo, se puede usar tanto uno como la otra. ¿Cómo está Jean? Muy bien, Alberto. Muchísimas gracias por la invitación primero y por la deferencia. De verdad que hay muchas informaciones por compartir con los amigos televidentes y el público dominicano. Nosotros estamos en una zona muy privilegiada, porque es la región del Caribe, pero a su vez es muy vulnerable, porque nos encontramos en la ruta de los huracanes. Así es. Y todos los años, afortunadamente son 6 meses que dura la temporada ciclónica, desde junio hasta noviembre, pero tú te imaginas que sea durante el año completo que tengamos esa amenaza. O sea, una pregunta. Afortunadamente, o sea que otros países tienen una temporada ciclónica de más de medio año. Sí, efectivamente. Por ejemplo, los países que integran el Pacífico, la zona de Asia, se ven durante más de 7 meses estos ciclones tropicales. El oeste de México, por ejemplo, también la temporada ciclónica es mayor a la del Atlántico, que incluye la región del Caribe. Y, por ejemplo, por allá, ya desde mayo empiezan a formarse fenómenos atmosféricos y a ser amenazantes para toda esa zona. Entonces, República Dominicana ve justamente un pico de la formación y la amenaza de ciclones y tormentas, específicamente entre agosto y septiembre y octubre. Son los 3 meses más fuertes para nosotros. Y yo te voy a quizá hacerte un comentario a tono de jocosidad. Uno hace unos cuantos años, quizás una década, uno siempre pensaba que cuando se hablaba de comunicación climática y meteorológica en nuestro país, lamentablemente tenía poca credibilidad. En la actualidad, República Dominicana cuenta con la información, vamos a decir, con el medio, porque quizás no es directamente nuestro, nos guiamos de otros países. Háblanos de eso. ¿Cómo estamos en República Dominicana en materia de información fidedigna en cuanto al clima y a los fenómenos meteorológicos? Por supuesto, Alberto. Mira, República Dominicana en ese tema ha pasado por un proceso, podemos hablar antes y después del huracán George, porque ahí fue cuando se gestó una desconfianza mayor de la población hacia los servicios meteorológicos y también a la información climática. Anteriormente era por la falta de tecnologías y de herramientas las que tenemos a la mano hoy en día, que los pronósticos, por ejemplo, se manejaban en 1%, posibilidad de lluvias en el día de hoy de un 20, 50%, puede ser que sí, que llueva, puede ser que no. La frase aquella del día más claro llueve también, porque nos encontramos en un país tropical. Sin embargo, en el tiempo del huracán George se manejó la información de una manera errada. Entonces, ¿qué vino después de esto? Una desconfianza en la misma información meteorológica y de los organismos de protección civil. Duró mucho tiempo para poder levantar la imagen de la Oficina Nacional de Meteorología y también del tema meteorológico en sentido general. Justamente en esos años, yo entré a trabajar en CDN de la mano de John Morales en el año 2000, un gran maestro, un buen profesional, y durante ese tiempo desarrollamos una campaña para crear conciencia en la población. Entonces, mucha gente me decía, no pierda el tiempo, que la gente no está en esto. El pueblo no va a creer el informe meteorológico. Dime si va a llover mañana para irme para la playa. Entonces, era todo lo contrario. Sin embargo, en los últimos 15 años se dio una gran transformación porque las personas empezaron a ver que la información meteorológica era clave para así poder prevenir cualquier situación de emergencia. Y específicamente esto sucedió a partir del año 2005, 2006 y 2007, cuando afectaron a República Dominicana aquellas 2 tormentas, Noel y Olga. Jean, o sea, podemos decir que los equipos y la tecnología actual
nos permite informar con qué nivel de certeza, para ponerte desde un ejemplo sencillo a un ejemplo complicado, de que mañana no va a llover en la noche, por lo tanto yo tengo una boda que la voy a hacer al aire libre y ya estoy seguro. ¿A qué nivel de certeza yo puedo decir, no, seguro no va a llover mañana? O puede haber siempre, es como la medicina, la parte meteorológica, que siempre hay la posibilidad de un cambio en cualquier momento. Efectivamente. Y por otro lado, la otra parte más extrema, que es ya la que implica otro tipo de acción, es el nivel de certeza de cuando nos va a impactar un fenómeno meteorológico de los distintos niveles que ya se tienen que tomar no solamente medidas particulares, sino medidas de políticas nacionales para proteger a la población. Sí, de gestión de riesgo. ¿En qué medida, en qué porcentaje se queda siempre la posibilidad de que pueda haber un cambio? ¿Y qué tanto puede ser seguro? Mira, voy a comenzar con lo siguiente. Sabes que el dominicano le gusta compararse con otros países en desarrollo. Bueno, vemos por ejemplo cómo en Estados Unidos el pronóstico no se equivoca. La región del Caribe está ubicada en una zona, el trópico, que durante el año completo recibe una temperatura caliente y por supuesto que nosotros tenemos otra condición que es la meteorología marina, porque estamos rodeados por agua, por el sur del Mar Caribe, por el norte del Atlántico, y en cualquier momento se puede generar una nube de lluvia que va a precipitar. Es la misma condición meteorológica que se genera a nivel del trópico y República Dominicana no escapa a esa realidad. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Es una zona que está ubicada más cerca de los polos, del círculo polar. Entonces, en esa región el tiempo es más estable. En la región del Ecuador y más predecible. En el Ecuador y en los trópicos es más inestable porque se vive generando un calor extraordinario durante el día completo y esto va a evaporar agua del mar y por supuesto que esa evaporación se va a convertir en una nube que puede precipitar en cualquier momento. Es por eso que cuando vemos, por ejemplo, en el transcurso de la mañana el cielo azul, amaneció despejado, pero ya a partir del mediodía comienza a nublarse y empieza a llover. Es esa condición que nos genera a nosotros, esos episodios de precipitaciones. Entonces voy a la pregunta. La región del Caribe, en los últimos 20 años, pero específicamente en los últimos 15 años, ha empezado a utilizar herramientas tecnológicas que nos ayudan para poder hacer un pronóstico más exacto. Y siempre un pronóstico, aunque sea en Estados Unidos, aunque sea en el Caribe, aunque sea en Europa, no va a ser al 100% exacto, porque estamos hablando de una masa de aire inestable, estamos hablando de la atmósfera que en cualquier momento puede cambiar. Entonces, la meteorología intenta predecir, caerle atrás a lo que podría suceder si las condiciones de ahora van a continuar en las próximas 24 horas. Entonces, hemos tenido un aumento en el nivel de acierto, eso sí, porque los modelos de pronóstico que se están utilizando, los modelos computarizados han mejorado muchísimo en la base de que nuestra meteorología, aunque es totalmente inestable, tiene un patrón meteorológico determinado y ya se ha estado determinando que podría suceder en un momento determinado. En los últimos años, y específicamente en los últimos 5 años, estos modelos se han ido ajustando cada vez más. Por ejemplo, el Centro Nacional de Huracanes de Miami ¿Cuál es el referente que usamos más, República Dominicana, para el trabajo que se hace aquí en materia de comunicación meteorológica? El Centro Nacional de Huracanes. El local, sí, el nuestro. El nuestro es la Oficina Nacional de Meteorología. Entonces, produce informaciones 3 veces al día y cuando hay una amenaza, por ejemplo, viene un huracán, viene una tormenta que va a amenazar a la República Dominicana, entonces ahí los boletines son cada 2 horas para poder anticipar una situación o una amenaza. Pero el insumo de esa información la producimos nosotros mismos en nuestro centro tecnológico o recibimos ayuda de otro centro cercano, más avanzado que nosotros. Bueno, la información se genera aquí en República Dominicana, pero lo que sí recibimos de otros organismos son esos productos tecnológicos y esos modelos que nos van a ayudar a hacer esas predicciones. Jim,
Estamos viviendo en un mundo que tú sabes, quizás más que muchos, donde hay un tema que se ha colocado como protagonista en la agenda, que es lo que tiene que ver con el cambio climático. Sí. Es un tema ya que las potencias mundiales y prácticamente la mayoría de países del mundo la están adoptando como un asunto de primer orden. ¿Cómo va República Dominicana en ese sentido? ¿Qué tan apresurado se debe atender esa situación del cambio climático? ¿O si nos estamos quizás acelerando un poquito más de la cuenta? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Mira, Alberto, muy buena pregunta, porque el tema del cambio climático es muy elemental para comprender lo que está aconteciendo en nuestro planeta en este preciso momento, porque anteriormente, y hablo de esa década del 2000 al 2010, se pensaba que el cambio climático podía incidir en el planeta a gran escala y de manera significativa a partir del 2030, 2050, 2080. Sin embargo, estamos mirando y viendo fenómenos meteorológicos, situaciones extremas relacionadas con el clima y los eventos atmosféricos que nos indican que algo está sucediendo en el planeta. Por ejemplo, en la región del Caribe, los procesos de sequía rondaban entre los 10 y 15 años para poder registrarse una sequía significativa. Ya en los últimos años, por ejemplo, República Dominicana ha visto un incremento de los procesos de sequías y ahora se registra una sequía entre 3 y 5 años. Vimos, por ejemplo, una gran sequía en el 2015. Sin embargo, 2 años después volvió también a registrarse un proceso moderado y así por el estilo. Hemos visto también cómo las inundaciones se han incrementado en gran parte del país, pero no solamente República Dominicana. Estamos hablando porque es la zona en la que vivimos y conocemos y manejamos la información a diario. Sin embargo, se han dado unas inundaciones extremas en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en Europa. Que señalan claramente que este tema de cambio climático ya está ocupando real efectivamente un lugar de atención inmediata. Claro que sí. Y entonces ahí viene lo más preocupante. Los expertos en cambio climático y en ese tema atribuyen este incremento, esta desestabilización a nivel global a la emisión de gases contaminantes, es decir, a la acción humana, por el transporte, por la producción energética, la actividad industrial, las emisiones que tenemos en las casas también. Muchas personas piensan que porque no tienen un vehículo no tienen ninguna huella de carbono. Así se le conoce a la responsabilidad que tenemos cada quien. Y sin embargo, cuando nos vamos a desplazar, vamos fuera de la ciudad, tenemos que montarnos en un vehículo. Así es. Entonces, ahí tenemos esa responsabilidad. Entonces, esa emisión de gases contaminantes está relacionada con el incremento de la temperatura a nivel global y en los últimos 40 años se ha registrado este cambio en ese patrón meteorológico. Pero ha sido en los últimos 20 años que los fenómenos atmosféricos se han tornado cada vez más extremos. Estamos mirando más tormentas en el Atlántico, Claro. más huracanes extremos, mayor amenaza para la región del Caribe, incluyendo para República Dominicana. Así también, ya lo hablamos, el incremento de los procesos de sequías, de inundaciones. Pero hay un tema muy, muy preocupante, que es el que nos podría llamar a acción de inmediato. El incremento de la temperatura se ha registrado en el país. No es porque lo diga yo, no es porque lo diga la Oficina Nacional de Meteorología. Claro, la Oficina Nacional de Meteorología y nosotros manejamos informaciones y datos estadísticos que vemos cómo año tras año la temperatura ha incrementado por lo menos medio grado. Medio grado quizás no significa nada. nada. Indiscriminada, con una serie de cosas, con el descuidado. Claro que sí. Entonces, es todo un conglomerado de acciones que se están desarrollando que se está amenazando y afectando al medio ambiente de una manera sistemática. Y en República Dominicana, ¿cuál es la zona o cuáles son las zonas más vulnerables o de más que más reciben los cambios y los fenómenos, ya sea por sequía, por un lado, por inundaciones? ¿Hay zonas específicas o es
la media isla o la isla completa de igual manera? Bueno, hay zonas específicamente que son más amenazadas cuando hay sequía. Por ejemplo, la zona fronteriza, el noroeste y la llanura oriental hacia el este del país son los más afectados cuando hay sequías y déficit pluviométrico. Ahora, cuando hay procesos de lluvias fuertes, las inundaciones se concentran en el Cibao. Entonces estamos hablando de zonas con una producción agrícola extraordinaria para el país y esto viene a representar un peligro porque atenta contra la seguridad alimentaria. Eso es en cuanto a la sequía y en cuanto a las inundaciones. Pero, por ejemplo, en cuanto a los ciclones tropicales, la zona más afectada es el este y el sur, incluyendo la capital dominicana. Vemos cómo todos los años las tormentas que pasan por el Mar Caribe golpean la zona sur, incluyendo Santo Domingo, y usualmente las que más impactan es por el este. Y por eso la zona de mayor riesgo es una zona de gran aporte económico para el país, que es la provincia de la Altagracia, la Romana, donde están los principales hoteles. Vamos a saltar a otro tema vinculado. Hemos estado oyendo en los últimos años esta problemática del polvo de Sahara, que uno a veces, el que no tiene mucho conocimiento, solamente lo asimila o lo digiere a grandes rasgos. A veces uno oye, bueno, que estamos recibiendo el polvo de Sahara, pero y estamos hablando de algo que viene de África, que viene por supuesto, más lejos claro que el caray. Y olvidado que al mismo tiempo también es el impacto de esa situación se da en diferentes países. ¿Qué es lo que realmente sucede con eso? ¿Es que es tan grande el impacto del polvo de Sahara? ¿Es que la velocidad de movimiento del mismo es tal? ¿Qué es lo que pasa? Mira, ahí se genera una condición muy, muy particular. El norte de África es totalmente desértico. Estamos hablando del desierto del Sahara. Tiene una extensión similar a la de Estados Unidos continental. Es decir, estamos hablando imagínense en el mapa, si ustedes quieren ahora mismo busquen, comparen el mapa de Estados Unidos y el norte de África, tienen prácticamente la misma extensión. Entonces estamos hablando de arena, una zona que en el día, cuando se calienta, se generan unas tormentas de arena tan fuertes que esas partículas son elevadas a la atmósfera, millones y millones de toneladas. Mucha gente me pregunta, pero ven acá, el desierto no se va a acabar algún día, no se va, no, que viene todos los años. Bueno, no se va a acabar porque es 9 millones de kilómetros cuadrados de arena. Y justamente nosotros aquí en República Dominicana sufrimos los efectos durante una temporada en especial, a partir de mayo especialmente, hasta septiembre. Sin embargo, hay zonas de Europa que es durante el año completo. Por ejemplo, hace una semana hubo un episodio de polvo del Sahara que afectó a España, afectó a Portugal, afectó a Francia, inclusive las montañas nevadas de Suiza fueron arropadas por el polvo del Sahara. Tú podías ver los videos en las redes sociales de gente esquiando en medio del polvo del Sahara que había cubierto la montaña, que anteriormente era blanco, ahora se había tornado un color anaranjado. Entonces, son 6.000 kilómetros de distancia desde África hasta el Caribe para que esas partículas lleguen a nosotros. Y es una minúscula parte que está llegando a la región del Caribe, porque la mayor parte se queda en el océano. Hay otra parte que se va a Sudamérica, a la zona boscosa del Amazonas, y justamente ese es uno de los elementos positivos. Nuestra zona boscosa también en República Dominicana es beneficiada con el polvo del Sahara, porque hay muchísimas partículas en África, es un abono natural, entonces viene a favorecer nuestra zona boscosa. Pero en lo que más nos afecta es en la salud, porque incrementa la sensación de calor, disminuye las precipitaciones en República Dominicana y aumenta los procesos alérgicos, procesos respiratorios principalmente. Entonces, es un fenómeno que ha estado incrementándose año tras año por los mismos efectos del cambio climático. Recordemos que el planeta es un organismo que está interconectado por aire, mar, por tierra, y por supuesto que lo que acontece en una zona determinada repercute en otra. Entonces, ese calor que se está generando al norte de África, generando estas tormentas, cada vez se van a generar más tormentas de arena. Y por eso es que entonces llegan más nubes a nosotros vemos cómo de manera
podríamos decir regular, en diversas áreas de nuestras playas y de nuestras costas, aparece lo que llamamos el sargazo. Sí, es otro problema. Que es un otro problema. gran problema. Tenemos esa situación y quisiéramos, por favor, que tú nos hables de esa parte, si nos permita una breve pausa. Claro que sí. Para que entremos en esa parte y podamos no interrumpir esa explicación oportuna que nos vas a dar sobre esa situación. Continuamos en un par de minutos. Las temperaturas globales han aumentado de media 0,8 grados centígrados desde el comienzo de la industrialización. La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera se encuentra en su mayor nivel de los últimos 800.000 años. Dependiendo de cómo manejemos las emisiones en el futuro, los termómetros podrían aumentar otros 5 grados centígrados para 2100, lo que tendría un impacto devastador sobre la vida en la Tierra. Incluso en los escenarios más optimistas, la aceleración del calentamiento climático amenaza los recursos disponibles de agua potable y seguridad alimentaria para millones de personas. Los 4 mayores cultivos mundiales, trigo, maíz, arroz y soja, podrían reducirse. Para 2050, la producción de alimentos necesitará duplicarse para alimentar a los 9.000 millones de personas del planeta. Paralelamente, entre el 20 y el 30% de las especies vegetales y animales se enfrentarán a la extinción debido a que las temperaturas están cambiando demasiado rápido para que se puedan adaptar. Se prevé que el nivel del mar aumente entre 26 y 98 centímetros para finales del siglo XXI por el derretimiento de los glaciares y la expansión del agua del océano. Esto desencadenaría migraciones a gran escala. Incluso un aumento de 30 centímetros podría agravar los fenómenos climáticos extremos y hacer más frecuentes las tormentas, sequías, inundaciones y deslizamientos de tierra. Las reservas de agua de los glaciares serán escasas y los cauces de los ríos se reducirán, provocando un efecto dominó en la producción hidroeléctrica y la agricultura. Los océanos también se verán afectados. Las migraciones de peces en busca de agua fresca tendrán un gran impacto en las zonas de pesca, privando a algunas poblaciones de ese recurso esencial. Los efectos acumulados del calentamiento global también pueden provocar violentos conflictos entre países por el territorio o el suministro de agua. Muchos de estos efectos podrían ser ya irreversibles debido al dióxido de carbono acumulado en la atmósfera durante siglos, aunque el impacto total dependerá de las decisiones que se tomen hoy día.